que vamos a manejar van a ser la eczematosa y la ulcerosa. Es básico saber esto de las diferencias que presentamos en las diapositivas. Las pueden ir revisando. Básicamente tenemos que estas diferencias que existen entre estos tipos de problemas inflamatorios en párpados nos van a dar características un poquito distintas de lo que es cada uno de estos problemas para poder enfocar nuestro tratamiento hacia la dirección correcta. Hay cosas que presentan en similitud, como son la hiperemia del borde palpebral, o la amagarosis y la triquiasis. Vamos a ir viendo más adelante qué cosas son estos términos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, dependiendo de la afectación de las glándulas palpebrales, van a tener sus nombres. Las glándulas anteriores, como son la de Saiz y la de Moll, van a verse afectadas en algunos tipos de inflamaciones, y las posteriores, que son las glándulas de meibomio, en la parte de otro tipo de problemas inflamatorios también de los párpados muy específicos. Tenemos problemas también de proliferación de parásitos, que son los Demodex folliculorum, que básicamente crecen en los folículos de las pestañas. Entonces, de estas dos partes que tenemos, la eczematosa y la ulcerosa, diferenciamos que dermatitis seborreica y escamas blanquecinas van a ir básicamente con la eczematosa, a diferencia de lo que son las blefaritis ulcerosas, que van a cursar o van a depender básicamente de dermatitis atópicas. Las conjuntivitis crónicas se relacionan con la parte eczematosa, así como el tratamiento, que debe ser básicamente con antiinflamatorios tipo corticoides. Y las ulcerosas nos van a tener que estar relacionados con cuadros de lesiones supuradas, que pueden ser agudas o crónicas. Tenemos ectropion, que el ectropion vamos a ver también más adelante, de acuerdo a los problemas de los párpados, qué cosa es esto. Y la limpieza de shampoo y algunos preparados oftalmológicos que ya vienen listos, tratamientos antibióticos tópicos, están descritos en lo que es el tratamiento básicamente. Lesiones o imágenes parecidas a estas que podemos ver en la lámpara de hendidura van a ser lo que nosotros vamos a poder diferenciar en lo que es un problema de blefaritis, ¿no? Si ven, no solamente es el borde de los párpados, sino también el mismo párpado, que tiene una vascularización un poquito distinta que lo normal. Vamos a ver que los vasos se notan con mayor claridad, la piel también es un poquito más delgada. Esto es signo básicamente de cronicidad. También vemos la proliferación de estas excrescencias grasas, que en realidad van a favorecer en algunos casos el desarrollo de otras enfermedades, como son la presencia de los parásitos, como son el Demodex folliculorum. Esta imagen es lo mismo, pero a mayor amplitud. Dentro de los que son las blefaritis posteriores, vamos a ver que tenemos algunas enfermedades muy características, como el acné rosácea, la blefaritis eczematosa y el chalacio. Acá vemos algunas lesiones en párpado, borde de párpado. Esto de acá es un chalacio, por ejemplo, y vamos a ver que esto es básicamente de afectación crónica en la mayoría de los casos. En estos tipos de enfermedades, dos tipos de enfermedades muy conocidas, el orzuelo y el chalacio, que tenemos que poder diferenciarlos. Como vemos en estas imágenes, en la imagen que estoy mostrando a continuación, vemos un proceso inflamatorio de características agudas. Vemos también una lesión que está hiperémica con un centro blanquecino. Generalmente esto es por un estafilococo. Pueden afectar las glándulas anteriores y glándulas posteriores, que habíamos conversado hace algún momento. El absceso de este tipo puede drenar, ya sea para la piel o para la conjuntiva, o sea, puede ir para adelante o para atrás. El tratamiento es con antibióticos y antiinflamatorios locales en una primera instancia, y después básicamente va a ser también podemos utilizar antibióticos de orden sistémico. Y el drenaje quirúrgico, la cirugía del orzuelo, generalmente es la última opción cuando haya bajado un poco el proceso inflamatorio. Esto básicamente tiende a ser doloroso y agudo, a diferencia de lo que es el chalacio, que básicamente tiene en la imagen
algunos otros cambios. No se ve la hiperimia marcada, no tiene signos inflamatorios, es una enfermedad, un tipo de lesión de orden granulomatoso, básicamente es crónico, afecta glándulas posteriores como son la glándula de Meibomio. Generalmente, si no está infectado, no tiene una coinfección, no duele y es un nódulo duro que se puede mover casi nada o muy poco, y la característica básica es la cronicidad en estas lesiones, ¿no? A diferencia del chalazion, del orzuelo, que es doloroso y tiende a ser agudo. Nosotros, por lo menos en el hospital, utilizamos lesiones, corticoides intralesionales, hacemos infiltraciones de triamcinolona una vez cada 10 días más o menos para ver cómo evoluciona. Usamos paños húmedos tibios también y masajes. Y si es que no está infectado, no solemos utilizar antibióticos. Las cirugías también, igual que el orzuelo, van a ser lo último en el orden. Ya en otro tipo de alteraciones que tenemos de los párpados, tenemos alteraciones de posición, y vamos a ver dos palabras a continuación. Una es electropion. Electropion, muy característica esta imagen. Vamos a ver otra de acá que es lo contrario, que es el entropion. Y lo bueno de esto es que podemos, con las lesiones, con las imágenes, podemos diferenciar estas dos patologías. El ectropion es cuando el tarso, que es la estructura que da forma al párpado inferior, una estructura de orden cartilaginoso, da la forma y da la posición del párpado, se vence y tiende a irse hacia afuera. Vemos una parte hiperémica en la conjuntiva, y no solamente eso, si diferenciamos el borde del párpado, podemos ver que el epitelio, la piel, está cubriendo un poquito la parte de la mucosa conjuntival. Estos son cambios crónicos. Acá podemos ver que es un paciente que ya tiene tiempo con esta lesión, el párpado está en exposición. Otra cosa que vemos importante es que si esto de acá, que es el punto lagrimal, está separado del globo ocular, no se va a producir la función de drenaje que normalmente cumple. Tenemos dos puntos lagrimales, uno superior, encargado del drenaje del 30% aproximadamente de la lágrima, y el 70% viene a cargo del punto lagrimal inferior. Si tenemos alguna lesión, alguna patología en el punto superior, generalmente no tiende a pasar nada. Pero si la lesión llega a ser en el punto inferior, ya es una cosa más importante. El párpado pierde contacto con el globo, hay epífora, tracción, y eso llega a ser un círculo vicioso. Entonces se produce un lagrimeo constante en el paciente y es una molestia. El tratamiento final para el ectropion va a ser la cirugía. Una cirugía en realidad bastante sencilla, y lo que sí debemos conocer es básicamente el origen, la etiología de este problema. Básicamente va a ser senil. Con el paso de la edad se va a vencer los músculos anexos y el tarso se va a tender a ir para afuera. Lo contrario sucede en el entropion, que generalmente también lo más frecuente es que sea de origen senil. Por la misma condición, los músculos se vencen, y los músculos, para que haya una posición normal de los párpados, tiene que haber un equilibrio entre los músculos que van a llevar para afuera, los retractores y los protractores. Entonces, si uno de estos se vence, el otro le va a hacer más fuerza y empieza el desbalance. Y en este caso se va para adentro y va a producir algo que se llama triquiasis. Normalmente las pestañas tienen un orden hacia afuera, apuntan hacia afuera y no generan ningún problema. Pero cuando ya empiezan a haber algunos problemas, las pestañas no van hacia el orden natural hacia afuera, sino empiezan a ir adentro y pueden crónicamente lesionar la córnea, produciendo primero sensación de cuerpo extraño, infecciones a repetición, lagrimeo y en última instancia, dependiendo de la cronicidad, úlceras corneales o perforación de un globo ocular si es muy persistente. El tratamiento de esto también es básicamente quirúrgico. En esto de acá de las posiciones, esto de la tosis neurogénica y el síndrome de Claude-Bernard-Horner es algo característico, ¿no? Generalmente suelen preguntarlos en las preguntas de los exámenes.
Esto de acá, tosis, caída del párpado, miosis, contracción de la pupila, y anhidrosis, pérdida de la sudoración lemicara afectada, van a ser parte de la tríada del síndrome Claude-Bernard-Horner. Adicionalmente, en algunos casos, esta tríada se puede completar, y ya no es una tríada, sino llegan a ser 4 signos, donde hay heterocromía, que es el cambio del color en el iris. Podemos decir también que cuando hay heterocromía o un distinto color del iris en los pacientes, a veces ese ojo puede tener más posibilidades de hacer glaucoma. Esto es importante conocerlo porque el síndrome de Claude-Bernard-Horner es algo bastante característico. Tenemos lesiones más raras o con menos frecuencia de presentación, como son las miogénitas o de origen muscular, generalmente miastenia gravis, enfermedad de Steiner, que son lesiones de degeneración de neurona motora a nivel neuromuscular, donde se va a perder la fuerza, pero uno de los signos va a ser la afectación, la tosis en párpados, pero esto afecta generalmente casi todo el cuerpo. El uso prolongado de corticoides tópicos también mencionan que puede producir una tosis, y el uso de lentes de contacto. En las lesiones traumáticas podemos ver, y es más frecuente en algunos sitios, por ejemplo en nuestro hospital, donde recibimos pacientes traumatizados con golpes producto de accidentes de tránsito, o trabajadores de la zona de la periferia, vamos a ver que hay tosis secundarias a traumas. Un golpe puede ocasionar una cicatriz y puede llevar a una tosis, o el mismo golpe podría producir una lesión a nivel neurológico y también producir una tosis, ¿no? Dentro de esas están incluidas las tosis involutivas seniles, y vamos a ver que la diferencia entre una verdadera tosis y una pseudotosis va a ser la función del músculo elevador de los párpados. Entonces, en este grupo de imágenes podemos diferenciar esto de acá. Cuando hay falta de soporte del párpado, va a dar la impresión de que este paciente estuviera con una tosis, pero en realidad lo que le ha pasado es que han extraído un pedazo del hueso circundante de la órbita por algún tratamiento traumático, probablemente oncológico, y entonces el párpado pierde el soporte de la estructura ósea y tiende a caerse. La retracción, cuando se ve esta parte superior de la esclera, es un signo característico de una enfermedad tiroidea, hipertiroidismo, enfermedades graves. Entonces va a parecer que este párpado está caído, pero en realidad la posición de este párpado es normal, y el que está mostrando una retracción es el párpado del ojo derecho. Cuando vean las nomenclaturas o el uso de los términos para los estrabismos, para las desviaciones, van a ver esto de acá, cuando hay tropias y cuando hay forias. Cuando hay tropias, hipo significa para abajo, entonces el ojo va a estar desviado hacia abajo, y entonces eso también puede dar la impresión de que un párpado está caído. En general, en todos estos casos, si nosotros hacemos una evaluación del músculo elevador de los párpados, debe verse que el músculo está preservado en su función, entonces no llega a ser una tosis verdadera. Cuando hay exceso de la piel, se puede producir una caída, ya sea solamente del párpado por redundancia, o del complejo completo, que sería también con la ceja. Estos términos son algunos términos complementarios en realidad de lo que es la parte de las lesiones a nivel de párpados. Tenemos que diferenciar la triquiasis, en donde era que las pestañas se iban para la zona interior de los ojos, de la distiquiasis, que es cuando hay un crecimiento de una estructura, perdón, de una hilera anómala de pestañas, y estas pueden apuntar hacia adentro. También pueden producir irritación y ulceración corneal de la misma forma que en la triquiasis. La blefarocalasia, que es esto de acá, que es lo mismo que dermatocalasia, y el agoftalmos, que hemos visto en varios pacientes que son secuelares de lesiones neurológicas, como por ejemplo una enfermedad cerebrovascular, y resultan en una parálisis, o los pacientes que tienen alguna parálisis facial periférica también pueden presentar una caída del párpado.
y van a producir una mala oclusión. Cuando no cierra bien el párpado se puede producir una queratitis por exposición. Entonces, vamos a dividir ya para la parte final de esta presentación de lo que son la patología de párpados, en patología tumoral también, que como en cualquier enfermedad tenemos tumores que son de origen benigno y de orígenes que son malignos. Y en el medio tenemos las lesiones que están de forma precancerosas a punto de hacerse indistinguibles de una lesión de rápido progreso hacia una forma maligna. Lo que sí les voy a pedir con estos tumores, con esta patología tumoral, es que aprender las diferencias, que en realidad son bastante sencillas. Si ven, los tumores benignos epiteliales son un montón de tumores que se pueden presentar, bastantes de ellos muy comunes, como los papilomas, quistes sebáceos, santelasmas, que es muy común por el aumento de colesterol, generalmente en personas jóvenes. Los vasculares, hay que saber diferenciar un hemangioma plano, un hemangioma capilar, que generalmente es rojo brillante, y un hemangioma cavernoso, que generalmente es azulado. Entonces, este de acá sería un hemangioma de tipo capilar, básicamente por la descripción que hacemos acá de las características, ¿no? Es rojo brillante. Y si son elevados, se van a diferenciar de los hemangiomas planos, que no afectan la elevación del contorno de la piel, básicamente están al mismo nivel. Y esto de acá es un papiloma bastante común, una lesión. Acá vemos una complicación, una lesión precancerosa. Esto se llama xeroderma pigmentoso. Generalmente hay que tener una predisposición genética para hacer algún tipo de estas reacciones al sol. Si ustedes se han dado cuenta, este tipo de lesiones que vemos en la piel de esta niña son bastante características de algunos adultos mayores que viven expuestos a las zonas más calurosas de nuestro país, por ejemplo, y eso se llama queratosis senil. Cuando el problema se presenta en pacientes menores que con poca exposición tienden a ser lesiones maculares en el rostro, y con el paso del tiempo estas degeneran en lesiones ya más complejas, eso se llama xeroderma pigmentoso, y lo que nos concierne a nosotros es que esto puede afectar los ojos. Como ven acá, ven esta parte de la córnea que está afectada, la conjuntiva hiperémica, la córnea que está blanquecina, se forman lesiones elevadas y también leucoma total de la córnea, ¿no? Y vamos a pasar a lo que son los tumores malignos. Esto de los tumores malignos en realidad es bastante sencillo de recordar. Vamos a tener básicamente estos tipos: el epitelioma vasocelular o el tumor vasocelular, que 90% de los tumores malignos van a ser vasocelulares. Afecta a hombres en el párpado inferior y es un nódulo indurado. Le dicen ulcus roens por las características que presenta, que es como un ombligo y brillante. Acá ven la lesión umbilicada alrededor del tejido. Esta es una heridita que empieza a aparecer en algunas personas, que empieza a picar, se rascan, sangra, se hace una lesión, empieza a crecer una costra y se vuelve a caer la costra, empieza a volver a molestar y lo tienen meses y meses y nunca cura. Esa lesión generalmente que presenta estas características felizmente no produce metástasis y es indolora. Puede producir picazón o sensación de masa, pero no otra cosa. Y básicamente lo diferenciamos del espinocelular, que son la minoría, pero estos de acá sí se van a producir metástasis por vía linfática y se van a producir generalmente en el párpado superior, que es esta lesión de acá. Lo que vemos en las imágenes abajo es una reparación quirúrgica posterior. Entonces, importante diferenciar vasocelular, que son la mayoría. Los dos afectan a hombres mayores. Uno se produce en el párpado superior, que es el espinocelular, y el otro se produce en el párpado inferior. Uno se produce, da metástasis, y el otro no da metástasis. El espinocelular puede llegar a matar. El adenocarcinoma, vamos a ver que es similar a un chalazion. Si recordamos lo que era un chalazion, vamos a ver que este tipo de lesiones son en pacientes jóvenes.
en niños, enfermedad característica en niños, generalmente por sobarse los ojos con las manos sucias. Niños sobadores de ojos pueden hacer lesiones como el chalacio. El adenocarcinoma llega a ser una lesión parecida al chalacio, pero en un adulto mayor tiene una lesión indurada, un nódulo que no se mueve mucho, que tampoco duele, que es crónico, y se opera y vuelve a aparecer, o no termina su tratamiento con la cirugía, como si pasaría en un chalacio normal. Entonces, chalacios o lesiones similares a chalacio en adultos mayores tienen que ir a anatomía patológica para hacer un despistaje. Y lo último van a ser los melanomas. Yo creo que ustedes ya han visto melanomas en otros segmentos de su preparación. Van a saber que son lesiones que tienen muy mal pronóstico, generalmente para cuando se descubren ya han hecho metástasis a distancia. Y bueno, el tratamiento complementario puede ser con cirugía si llegamos a tiempo y radioterapia cuando ya está más avanzado. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Doctor, buenas tardes. Disculpe, Hola. ¿qué antibiótico se da en un orzuelo o un chalacio? ¿Puedo repetir, por favor, porque no lo escucho bien? ¿Qué antibióticos locales se pueden utilizar ante un orzuelo? En un orzuelo, por ejemplo, nosotros utilizamos, dependiendo de la edad, si es un paciente que es pediátrico, generalmente optamos por usar tobramicina en gotas, y si usamos a veces con los niños por dificultad de algún ungüento, también puede ser tobramicina. Y si ya pasamos a un paciente adulto, podemos usar ciprofloxacino, generalmente en combinación con un corticoide, ¿no? Como dexametasona, por ejemplo. Si ya tenemos que hacer un tratamiento de orden sistémico, generalmente podemos utilizar dicloxacilina, por ejemplo, ¿no? Doctor, y si es que no cura con eso, entonces recién se refiere a cirugía, al oftalmólogo. Nosotros generalmente hacemos tratamiento con compresas, en el caso de un orzuelo frías, para bajar el proceso inflamatorio. Le damos antibióticos, un corticoide, y si no baja con eso, si el cuadro ha seguido expandiéndose, tenemos que optar por la vía sistémica, ¿no? Y a darle pastillas en este caso. Si no se ve con eso, van a pasar a cirugía de drenaje de la lesión. Y muy parecido también en el chalacio, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, disculpe, buenas tardes. Una pregunta respecto a la tosis neurogénica. Tosis neurogénica y el síndrome de Claude Bernard Horner son entidades, son las mismas entidades. ¿Una engloba a la otra o cuál es la diferencia? Cuando nosotros vemos las tosis de origen neurogénicos, vamos a ver que hay, por ejemplo, enfermedades como miastenia gravis. ¿Han tenido la oportunidad de ver miastenia gravis? Esos pacientes que amanecen durante el día con bastantes fuerzas y poco a poco van empeorando, dependiendo de la gravedad de sus cuadros, se les empieza a caer los párpados y después como que si se empezaran a acabar las pilas y se empiezan a cansar. En algunos casos más graves pueden comprometer incluso la respiración, pero básicamente es eso, la miastenia gravis va a producir una tosis miogénica. La enfermedad de Steiner, que es el representante de las lesiones neurodegenerativas, generalmente se produce en hombres, entonces también pueden producir enfermedad de Steiner, pero estos pacientes, por ejemplo, el Steiner tiene dificultad para coger también las cosas, con el paso del tiempo se hace peor y no mejoran. La miastenia gravis tiene tratamiento para mantenimiento, tampoco se cura y tiene tratamiento de mantenimiento. En cambio, el síndrome de Claude Bernard Horner lo vamos a poder ver en algunos otros tipos de enfermedades. Y ahí sí yo voy a, eso sí ya deberían saberlo. ¿Quién de ustedes sabe por qué se produce el síndrome de Claude Bernard Horner?
lesión en ramas simpáticas de... Es de origen neurológico, básicamente. Entonces, vamos a tener que son lesiones distintas, ¿no? Uno es de orden neurológico y el otro va a ser lesión también neurológica, pero de la unión neuromuscular, ¿no? De la placa neuromuscular, perdón. A lo que yo les hacía hincapié con respecto a lo del Claude Bernard Horner es básicamente que es bastante importante con respecto a las preguntas que les toman en los exámenes. En la residencia siempre viene esa pregunta. ¿Tenemos algo más? Vamos con la siguiente. ¿Sí? A ver. El siguiente tema que nos corresponde es básicamente esto de el cristalino y sus patologías, ¿no? Entonces tenemos acá primero una imagen bastante característica y lo importante, probablemente una de las cosas más importantes en oftalmología y digamos la vedette de las cirugías va a ser la cirugía de catarata. Esto que vemos acá es una catarata ya madura. Lo primero que vamos a ver es una leucocoria, ¿no? Entonces leucocoria básicamente significa una pupila blanca. Y es importante saber diferenciar una pupila blanca en un paciente adulto mayor, que no va a ser lo mismo que una leucocoria en un paciente menor, por ejemplo, un niño, ¿no? Algunas cosas de la embriología que son bastante sencillas en realidad, que vamos a ver que básicamente el cristalino deriva del ectodermo superficial. Se va a producir una invaginación y una estructura que se llama la copa óptica, que es básicamente esto de acá, que va a producir la cabida también de lo que es la estructura rudimentaria del cristalino. Con el paso del tiempo se va a formar una vesícula. Y este periodo de acá, el 7º mes de vida fetal, va a ser bastante importante porque durante ese periodo todavía el cristalino se va a ser alimentado por la túnica vascular que lo protege. En algunos casos, después de este mes, cuando ya debería haber sido reabsorbida y desaparecer, se queda y forma una presencia, como vemos en este dibujo de este iris que todavía tiene restos de membranas pupilares embrionarias. La mayoría de nosotros probablemente, si tenemos un estudio biomicroscópico con una lámpara hendidura, vamos a ver que hay algún residuo de alguna membrana, un residuo de membrana pupilar, pero es en realidad muy poco frecuente que haya un residuo tan grande que impida la visión. En estos casos tienen que pasar a la cirugía cuando el residuo impide la visión y tapa, como ven ustedes acá en esta imagen, el eje visual. Ya sabemos, y no sé si llegaron ustedes a tener alguna participación y ver alguna cirugía catarata en alguna de las sedes en las que han rotado.
Es un cuerpo lenticular, transparente, biconvexo, es bastante flexible y la flexibilidad se va perdiendo conforme pasan los años. Es avascular, o sea, no tiene vasos. Ya vimos que en la parte anterior del crecimiento de las personas lo nutre la túnica vascular y después va a ser su nutrición básicamente por el humor acuoso. Y se encuentra suspendido en la parte anterior del globo ocular. Vamos a ver que está suspendido por unas fibras que se llaman zónula de zinc, lleva un nombre, un epónimo. Entonces, el fin de todo esto con el cristalino es básicamente poder tener las estructuras claras y los tamaños del cristalino para el estudio y el manejo de lo que va a ser una cirugía de catarata en oftalmología, que es básicamente, probablemente a nivel mundial, la cirugía más común, más frecuentemente realizada de todas las cirugías, de todas las especialidades quirúrgicas. Probablemente la cirugía de catarata es la más frecuente. Entonces vamos a ver que si bien es biconvexo como habíamos visto, tiene una cara más plana y una cara más redondeada, más cóncava. Tiene un eje que generalmente debe coincidir con el eje visual, que es la parte de mayor tamaño. Y tiene una línea imaginaria también que se llama el ecuador, que nos va a servir de mucha referencia para poder trabajar cuando operamos la catarata. Algunos datos básicamente anatómicos. Tenemos que todas las estructuras, todos los medios transparentes de los ojos, del ojo, perdón, tienen un índice de refracción para poder hacer ver. Todos estos funcionan como si fueran lupas de aumento. Entonces el índice de refracción, básicamente por teoría del cristalino, es 1.4, y vamos a ver que la principal función del cristalino va a ser la acomodación. Entonces tenemos más de 20 dioptrías de acomodación durante la infancia, cuando somos pequeños, y cuando vamos creciendo en edad esto se va perdiendo, de forma que tenemos alrededor de 1 o 2 dioptrías restantes a la edad de 60 años. Por eso necesitamos a partir de alrededor de los 40 años lentes para poder ver de cerca, básicamente porque la acomodación pierde sus funciones. Entonces el cristalino está además envuelto por una cápsula que anteriormente se llamaba cristaloides. Es una cápsula muy delgada que es como si fuera la cáscara del cristalino, y de estas van a suspender también la zónula y el anillo de zinc para colocarlo junto con los procesos ciliares para que el cristalino esté suspendido en el ojo. La parte importante de esta cápsula va a ser la cápsula posterior. La cápsula posterior básicamente porque es lo que nosotros no debemos tocar para poder separar el segmento anterior del segmento posterior en una cirugía de catarata. Cuando se rompe esta cápsula es que pueden haber problemas durante la cirugía de cataratas. Cuando nosotros vemos o estudiamos un cristalino en la lámpara hendidura, vamos a ver que tiene unas suturas que tienen forma de Y o Y invertida. Entonces, el cristalino normalmente es transparente, tiene esas estructuras de formación embrionaria, y vamos a ver que el ligamento, cuando una pupila está muy dilatada, vamos a poder tener la oportunidad de ver la zónula, que son una serie de pelitos que están anexados a la cápsula y que van a colocar al ojo con una suspensión que está pegada y van a dejarlo que se mantenga en su lugar. Y bueno, el núcleo es la parte central del cristalino. Ya habíamos revisado que es avascular y el humor acuoso va a suministrar los nutrientes. No posee inervación, y esto es importante, también es una indicación importante para la cirugía, porque van a ver que a veces no anestesiamos de forma total el ojo. Si un paciente no colabora y tiende a mover mucho el ojo, sí hay que hacer una anestesia retrovulvar o perivulvar para poder anestesiar la totalidad del ojo y este tampoco se mueva. Pero si el paciente colabora y no se mueve mucho, podemos operarlo solamente con anestesias en gotas. Entonces anestesiamos la parte superficial con algunas gotas y después le colocamos un poquito de anestesia, silocaína con epinefrina, sin preservantes en la cámara anterior donde está el humor acuoso, y procedemos a tocar el cristalino, y la cápsula del cristalino se pueden tocar porque no tienen nervios, entonces no duele. Las características de que
el cristalino sea transparente va a ser por la solubilidad de sus proteínas. Entonces, cuando ya somos mayores, esto se va haciendo insoluble, le van a restar elasticidad de transparencia cristalina. Por eso que las características cambian y se pierde la acomodación, por ejemplo. El cristalino se desarrolla básicamente como una cebolla. Las fibras más antiguas se van quedando en el medio y las más nuevas van creciendo alrededor de este núcleo y van a ser más transparentes. Y va a pasar lo mismo que cuando doblamos alguna estructura transparente, que va a ser más transparente, y conforme lo vamos doblando se va volviendo más opaco. Entonces de esa forma se produce la catarata. Habíamos revisado que la principal función del cristalino es la acomodación. Esta se expresa en dioptrías, es máxima durante la infancia y vamos a ir perdiéndola durante el crecimiento de las personas. La presbicia, que es la necesidad de una corrección para poder ver bien de cerca, se produce alrededor en este rango de edad entre los 40 y 45 años y va a ser más frecuente y se va a dar a más temprana edad en pacientes que son hemétropes, o sea, pacientes que ven bien. Los pacientes que son miopes y que tienden a ver mal pueden prolongar esta edad a algunos años más de forma compensatoria. No solamente por la acomodación del cristalino, sino también se menciona que la esclera, que es la parte blanca de los ojos, tiende a hacerse más rígida y por el crecimiento del cristalino, este espacio virtual que existe entre esclera y cristalino va a disminuir. Los cambios en el cuerpo vítreo, habíamos hablado de que todas las estructuras transparentes del ojo tienen un índice de refracción. Cuando somos pequeños, el cuerpo vítreo es como una gelatina, como un gel, y conforme vamos pasando en los años, esto se va volviendo más líquido. Por eso que con el paso del tiempo podemos ver esas mosquitas o algunos pelitos que vuelan cuando vemos estructuras transparentes, y es básicamente por los cambios que se producen en el gel vítreo. El cristalino se pone más duro y cambia el índice de refracción de esto. Se produce lo que se llama esclerosis nuclear, que es la dureza o la mayor concentración de fibras en el núcleo cristalino. Algunos problemas que se producen en la forma del cristalino, habíamos visto que básicamente el cristalino tiene una forma característica, biconvexa, parece una lenteja, pero en algunos casos se van a producir alteraciones como estas. Todo lo que está relacionado con la estructura del cristalino va a ser faco, que significa núcleo. El núcleo es faco. Entonces, microfaquia va a ser un núcleo cristalino más pequeño. Generalmente también suele asociarse con un ojo más pequeño. Esferofaquia, que va a ser básicamente el tamaño del globo, el tamaño de la forma, del cristalino, ya no va a ser de forma de lenteja, sino va a ser esférica o media redondeada. El lenticono, que vamos a ver básicamente que el lenticono va a ser cuando nosotros tenemos, y habíamos mencionado que el cristalino tiene una cara más plana y una cara que es la cara posterior, que es más cóncava. Entonces vamos a ver que la mayor expresión de cualquiera de estos dos va a dar producto a un lenticono. Entonces si nosotros vemos que un cristalino es más, digamos, abultado hacia adelante o abultado hacia atrás, cada uno de estos abultamientos va a dar producto a un lenticono. Si el abultamiento es anterior, va a llamar lenticono anterior. Si el abultamiento es posterior, va a dar lugar a un lenticono posterior, que es lo más frecuente. Y el coloboma, que es la falta de unión, básicamente en estas estructuras que habíamos visto acá, estas suturas que juntan el cristalino que viene a formar de estos tres compuestos, cuando no se forman estas estructuras y no se llegan a cerrar, se produce un coloboma. La falta de unión se llama coloboma. Existe coloboma en varias partes del cuerpo, como por ejemplo coloboma de párpado, coloboma de iris, coloboma de nervio óptico. Y las anomalías de la posición del cristalino, les había dicho que básicamente el centro del cristalino debe coincidir con el centro del eje de la visión, el eje óptico, para que haya una mayor y la mejor visión posible. Cuando este se luxa o se subluxa por algún golpe o por alguna dificultad o problema relacionado con las fibras que lo sostienen, que es la zónula,
se va a producir un desplazamiento. Y si vemos en esta imagen de acá, esta zona más oscura deja ver la parte del polo posterior del ojo, ya sea la cámara vítrea, y el cristalino es esta estructura redondeada que se ve acá, que se ha desplazado como si fuera una moneda para un costado. Síndromes como Marfan o Marquesani van a poder dar estas luxaciones en pacientes que son de nacimiento, y cuando tenemos un golpe, por ejemplo, se puede lesionar las fibras de la zónula y se va a producir esto. Habíamos hablado que todo lo relacionado con FACO está relacionado con el cristalino, y entonces afaquia va a ser la falta de cristalino, ya sea de forma congénita o, por ejemplo, de forma iatrogénica cuando operamos y dejamos por alguna razón sin lente al paciente. Sacamos el cristalino y no colocamos un lente intraocular. De la misma forma, cuando colocamos un lente intraocular, esto se va a llamar pseudofaquia. Pseudofaquia es la presencia de un lente intraocular en un paciente previamente operado. Vamos a ver que las cataratas se van a dividir en cataratas congénitas y cataratas del desarrollo. Esto es bastante fácil. La catarata congénita se va a producir de nacimiento, y las cataratas del desarrollo se van a producir durante los primeros meses de vida o a lo largo del desarrollo de la vida de un paciente pediátrico generalmente. Entonces, la prueba de la iluminación directa, que la podemos hacer con un oftalmoscopio directo, va a ser el reflejo rojo. El reflejo rojo es ese reflejo que ustedes pueden ver cuando se toman fotos y los ojos de las personas salen rojas. Es porque la retina devuelve toda la luz que ha sido proyectada probablemente del flash hacia la parte externa. Cuando todos los medios del ojo son transparentes, se va a producir un reflejo rojo. Eso es normal. Cuando no hay reflejo rojo, ahí vienen los problemas. Entonces, básicamente las cataratas congénitas son de origen genético. Pueden tener un patrón hereditario o pueden ser hereditarias, y van a afectar al paciente dependiendo del tipo de lesión y de la cantidad de lesión o la magnitud de la opacidad que se presente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en estas figuras que vemos acá, vemos características. Todas estas son cataratas de distintas formas. En este paciente de la esquina inferior, vemos un paciente que es recién nacido, que tiene una exposición a oxígeno. Entonces, lo más probable es que eso sea una retinopatía de la prematuridad que haya hecho catarata también por el exceso de oxígeno. En la figura más grande y la central del medio podemos ver lesiones de opacidad central bastante pequeñas, pero eso no deja de ser sino también una catarata. En la inferior derecha vemos acá también un ojo donde la pupila está leucocórica, que es el ojo izquierdo, y el otro que tiene un buen reflejo rojo. Entonces, la opacidad del medio, en este caso el cristalino, no deja pasar la luz para que esté de vuelta por la retina, y ahí sí tenemos que preocuparnos cuando hay un problema en un paciente pediátrico de esta forma. Entonces vamos a ver que es importante ver en los pacientes
¿Aló, se escucha? Ok. Ok, entonces vemos que nosotros tenemos una prueba de despistaje para las pacientes que son embarazadas. Generalmente las realizan de forma rutinaria en todas las instituciones del Estado, por lo menos, que es el TORCH, donde nosotros vamos a poder ver una mezcla de anticuerpos para algunos tipos de virus. Y estos virus, infecciones virales, van a ser las que van a producir a largo plazo, por ejemplo, cataratas de origen congénito en los niños, ¿no? Entonces, toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus pueden producir catarata durante el primer trimestre de la formación del feto. Exposición a medicamentos y la radiación, aunque cada vez más difícil problema de radiación en estos pacientes. Las lesiones que se van a producir después del primer periodo de gestación van a ser lesiones o opacidades que se producen fuera del núcleo embrionario y van a dar, probablemente en general por teoría, porque es difícil poder diferenciarlo, sobre todo en pacientes pediátricos, cataratas que son un poquito más transparentes que las normales. Lo que sí podemos ver es que en pacientes que tienen problemas del desarrollo se va a producir una deficiencia de algunas enzimas y la acumulación de estos productos de desecho de la galactosa se van a acumular en el cristalino y van a producir opacidad a largo plazo. Ya para los pacientes en general mayores vamos a poder ver que hay cataratas de tipo medicamentoso. Y básicamente hay que acordarnos esto: los esteroides, los corticosteroides, cualquiera sea la vía de administración, ya sea inhalada, por ejemplo, en pacientes asmáticos, o ya sea, por ejemplo, en tópicos, las cremas de corticoides para los pacientes que utilizan, no sé, para psoriasis o algunas lesiones similares, si están muy extendido su uso y muy prolongado, también van a producir, y sobre todo las que son de vía endovenosa o de vía oral, para el uso de, por ejemplo, el asma o algunas lesiones inflamatorias. Generalmente se dice que así es como ve un paciente. Vemos dos imágenes en la parte inferior, como ve un paciente normal y un paciente que tiene catarata. La opacidad va a ser marcada. Y lo que es más común en todos los pacientes va a ser la aparición de la catarata senil. Pacientes mayores de 50 años, generalmente causas multifactoriales, pero básicamente es el crecimiento y el endurecimiento del núcleo cristalino. Entonces acá tenemos tres imágenes de lo que son distintos tipos de cataratas, todas estas de origen senil. Son lesiones que ya no deberían permitirse porque un paciente se debería operar antes de llegar a este nivel. En estos tres casos, lo más probable es que por lo menos en estos dos el paciente ya esté casi ciego y tenga una percepción luminosa muy limitada que lo dificulte en su quehacer diario, ¿no? Entonces no deberían llegar a tener una catarata, digamos, tan fuerte para operarse previamente. Entonces se van a producir algunos cambios durante el desarrollo de las personas y por eso algunos pacientes consultan y dicen: pero si mi abuelito antes usaba lentes, ahora no usa lentes y puede ver bien de cerca. Es lo que pasa cuando empiezan a haber cambios en el cristalino. Hay una miopización de los pacientes y habíamos visto que los miopes pueden ver de cerca mejor que los epimétropes durante algún tiempo, pero esto va aumentando y ya dejan de ver bien, se apaga la luz y la visión y la disminución se van bajando, ¿no? Entonces la percepción luminosa se va a hacer progresivamente cada vez menor y vamos a poder ver que el paciente incluso puede llegar a la ceguera, ¿no? Que todavía sigue siendo, por lo menos en algunos lugares, como por ejemplo en los países en vías de desarrollo, van a ser se van a presentar cegueras por catarata, lo cual no se debería permitir, ¿no? Ya de menos frecuencia vamos a ver que se producen también las cataratas traumáticas, que pueden ser por un traumatismo directo o indirecto. Cuando queremos colocar, por ejemplo, lentes intraoculares para corrección en cirugías refractivas, y si cometemos un error y tocamos el cristalino,
se va a producir una hidratación de las fibras del cristalino y se va a producir una opacidad, o sea, una catarata. Un golpe que puede afectar la parte interna del ojo por su contundencia, por la contusión que pueda producir, pueden producir también lo mismo, hidratación de fibras cristalinianas, y van a producir opacidad de cristalino, o sea, una catarata traumática, ¿no? Que es lo que puede pasar, por ejemplo, en los niños cuando se golpean. Y he visto alguna vez algún caso de un niño que se ha tirado un lápiz y se ha clavado y solamente la punta dio con la córnea y impactó por la violencia del golpe al cristalino, se produce una catarata. Obviamente no se produce de forma inmediata, pero sí en el transcurso de algunos días puede llegar a producir la opacidad del cristalino, ¿no? No sé si hay algo de preguntas con respecto a esto de acá. Doctor, disculpe, Hola. ¿hay tratamiento farmacológico para las cataratas o no existe evidencia para ello? No existe, no que no existe evidencia, sino que no existe tratamiento farmacológico para la catarata. El tratamiento va a ser la cirugía en algún momento determinado, ¿no? Generalmente para los pacientes de catarata el paciente mismo va a decidir cuándo operarse y dependiendo de su actividad, ¿no? Hay algunos pacientes que necesitan, a pesar de que son adultos mayores, necesitan ver muy bien y tienden a operarse antes. Hay algunos pacientes que normalmente se dedican pues a ayudar en la casa o solamente ver la televisión, incluso ellos podrían esperar un poquito más, pero el tratamiento final va a ser el tratamiento quirúrgico, o sea, la operación de catarata. Doctor, buenas tardes. Si después de una cirugía de catarata el paciente sigue viendo opacidad después de un pequeño tiempo, ¿o hasta cuándo se puede esperar que mejore? Es que las opacidades después de una cirugía van a depender básicamente de la causa, ¿no? Entonces puede haber una opacidad que dentro de las complicaciones tardías de una cirugía de catarata, lo más común es la opacidad capsular posterior. Habíamos visto que el cristalino está recubierto por una cáscara que es la cápsula. La porción posterior, que se llama cápsula posterior, tiende a opacarse con el paso de los meses. Es bastante común en la mayoría de los pacientes. Más o menos del 60 al 90% de los pacientes llegan a hacer opacidad capsular posterior. Si es debido a esto se trata con láser y es un procedimiento bastante sencillo y rápido. Esas son complicaciones tardías. Dentro de las complicaciones más tempranas podemos ver edema de córnea, que es cuando por la manipulación, el tiempo de la cirugía, una cirugía muy compleja, la córnea se puede ver afectada y el edema de córnea no va a dejar ver bien al paciente de forma clara durante los primeros días de cirugía y se puede recuperar con el tratamiento que normalmente le damos de fondo para la recuperación misma de la cirugía, que son los corticoides. Si a pesar de esto no baja, habría que revisar algunas otras cosas, ¿no? Como un edema macular que se puede producir de forma más tardía también como una complicación secundaria de la cirugía de catarata. Pero va a depender bastante, o sea, el no recuperar bien la visión después de una cirugía de catarata debe ser revisado porque es un tema bastante extenso, ¿no? Puede ser córnea, puede ser el mismo lente, puede ser la opacidad capsular, puede ser un mal cálculo del lente, puede ser un producto de un problema de la retina también. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, ¿y después de la cirugía de cataratas se espera recaídas? ¿Que otra vez tengo cataratas en él o ya no? No, o sea, si sacamos el cristalino ya no va a haber catarata, ¿no? La catarata da solamente una vez en la vida nada más. Con la cirugía de catarata lo que sacamos es el cristalino y ya no vuelve a aparecer. Lo que sí se puede aparecer es la opacidad de la cápsula y eso se trata con láser, como habíamos mencionado hace un rato. Doctor, disculpe, pero si sacas el cristalino no lo sacas con todo y la cápsula posterior, o eso se queda ahí.
cuando nosotros sacamos el cristalino, ¿pueden ver lo que les señalo? Doctorcito. Ya, cuando nosotros sacamos durante una cirugía de catarata, vamos a ver acá que hay una pupila que está dilatada, nosotros con una pinza que se llama utrata, sacamos la primera porción, solamente la telita anterior de la cápsula. No sacamos toda la cápsula anterior tampoco, sino solamente, digamos, de esta zona donde está la flecha hasta esta zona donde está la flecha. Más o menos 5.5 milímetros de circunferencia de cápsula se extraen durante la cirugía de catarata. Y ahí lo que hace la cirugía de catarata es comerse, digamos, todo el núcleo, como si tuviéramos una mandarina y le haríamos un hueco por adelante y nos comemos toda la comida y dejamos solamente la cáscara. ¿Por qué dejamos la cáscara? Porque en este sitio que se llama cápsula, generalmente la cápsula posterior, que es el saco capsular, va a ir el lente intraocular. Nosotros vamos a colocar el lente acá, adentro. Y esto le va a dar soporte. ¿Por qué? Porque el cristalino está pegado a través de su cápsula con el anillo de zinc a los cuerpos ciliares. Entonces, si sacamos todo el complejo capsular, no tendríamos dónde colocar el lente, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros sacamos solamente la cascarita y dejamos en su reemplazo de lo que era el núcleo, un lente intraocular. Existe a veces en la edad, me imagino el doctor Albites antes, hace bastante tiempo, se sacaba todo el cristalino con todo y cápsula, cuando no había la opción de colocar lentes y el paciente se dejaba, en este caso, en una fascia iatrogénica, se le dejaba sin cristalino. Y como no había tecnología de lentes intraoculares, se dejaba también sin lente intraocular y el paciente tenía que adaptar unas gafas muy, muy gruesas, más o menos de 10, 11 dioptrías para poder ver bien de lejos. Ya no se hace eso, ahora se coloca un lente intraocular. A veces por alguna complicación quirúrgica o algún traumatismo se puede perder también todo el complejo capsular y tenemos que idearnos formas para poder colocar de forma satisfactoria un lente intraocular, que generalmente no tengo una imagen, pero lo podemos colocar acá en esta zona. El lente intraocular tiene unas patas que se llama áptica y se puede prender acá del cuerpo ciliar. Ya no se coloca en el saco capsular, sino en el cuerpo ciliar. O podemos adaptarlo a la parte de adelante, ya con un lente de cámara anterior, pues lo colocamos entre el ángulo que forma la córnea con el iris y se coloca acá adelante. Pero la indicación y la idea de la cirugía de cataratas es reemplazar el núcleo cristalino por colocando un lente intraocular en esta zona, ¿no? Por eso dejamos ese pellejito que es el saco capsular. Muchas gracias, doctor, se quedó recontra claro. Bueno, entonces, no sé, mañana tienen más clases, creo, ¿no? Con el doctor Alíguez y con el doctor Casaverde. Excelente. Entonces conmigo nos estamos viendo cuando nos toque. Creo que nosotros ya acabamos con yo, que ya acabé con ustedes, con este grupo. Creo que van a posteriormente programar más clases, ¿no? Esas dos clases tenía programado usted, doctor. Sí, yo solamente tengo estas dos. Las prácticas ya se están viendo si se van a recuperar en agosto, estaban diciendo. Yo creo que había una propuesta de parte del decano, pero todavía no hay algo claro, ¿no? Recién les han dado a la universidad un tiempo para que adecúen su programa de actividades. Sí, claro. Dependiendo de eso y cómo vayan las cosas en los hospitales, ¿no? No sé si en realidad